Yo creo que en la Biblia encontramos todo tipo de historias. A veces encontramos historias que nos llenan de esperanza, historias que nos conmueven hasta las lágrimas. ¿Cuántos han llorado cuando han leído una historia? Y usted dice, qué duro lo que pasó, qué bonito cómo se manifestó el Señor en la vida de este hombre, de esta mujer. Y hay otro tipo de historias que, seamos sinceros, seamos honestos, quizás no le leeríamos a nuestros hijos antes de dormir. Yo recuerdo que mi mamá me leía mucho la de Samuel. Cuando era presentado en el templo, mi mamá me leía mucho esa antes de dormir. Pero otra que es también común es David y Goliat. Yo creo que todos los niños, ¿verdad? O la multiplicación de los panes y los peces. Yo creo que los niños se acuestan con la esperanza que el día de mañana el Señor va a proveer comida. Pero ¿cuántos recuerdan la historia de Rispa? Que ella cuidó el cadáver de su hijo, que no se lo comieran. Yo digo, ese tipo de historias, ¿será que se la contáramos a un hijo antes de dormir? No. Son historias que uno dice, qué difícil esta situación. Son historias que no se enseñan muy seguido en la escuela bíblica. ¿Cuáles son las historias que se enseñan seguido en la escuela bíblica? La liberación del pueblo de Israel. ¿Qué otra? Jonás, un clásico. Sansón, otro clásico. Pero vemos que hay historias que son quizás muy complejas para que los niños le entiendan. Son quizás demasiado duras. Uno quizás porque ha avanzado un poco en la vida, uno ya ha visto cosas terribles. Pero los niños quizás no. Y yo meditaba cuando leí este pasaje, ya vamos a llegar ahí, hermanos, de que si muchas historias de la Biblia las llevaran al cine, quizás categorizarían esas películas como películas de terror. Para mayores de 13 años, para mayores de 18 años. Y hoy vamos a ver una de esas historias, uno de esos pasajes que quizás yo no se los leería a mis hijos antes de dormir. ¿Por qué? Porque es muy cruda. Es muy dura. Vamos a ir a nuestras Biblias, ahora sí, a Jueces capítulo 19. Y el título de esta meditación es Una noche de terror. Una noche de terror. Yo creo que a nadie se le va a olvidar esa. Una noche de terror. Vamos a ir a Jueces capítulo 19. Hermanos, vamos a leer todo el capítulo. Para empezar, solo vamos a leer los primeros 2 versículos. Y yo sé que genera como cierta intención de querer leer todo el capítulo, pero vamos a ir leyéndolo todos juntos. Sí, lo vamos a ir leyendo todos juntos, no se me van a adelantar, ¿verdad, hermano? Vamos a ir a la par todos. Perfecto. Así que vamos a leer Jueces capítulo 19. Si gustan, lo leemos todos juntos. Jueces 19, 1 y 2. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Hasta ahí lo dejamos, hermano. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento, por este privilegio que me das de dirigirme a este grupo de hijos tuyos. Señor, toma control de todo lo que se habla acá, Señor. Que seas tú preparando el corazón de mis hermanos, que sea un momento especial, que podamos sacar provecho a todo este capítulo que vamos a estudiar, este pasaje que vamos a ir exponiendo, Señor, que pueda caer esa palabra como una semilla en terreno fértil y que pueda, Señor, dar fruto a su momento. Toma control, Señor, de cualquier distracción, Señor, que nos concentremos en tu palabra en este momento. En el nombre de tu Jesús lo hemos pedido, amén y amén. Pueden sentarse, pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y como les decía, el título de esta meditación es Una noche de terror. Una noche de terror. Y comenzábamos leyendo los primeros 2 versículos que dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Desde que leemos ahí de esa parte vemos que las cosas no estaban del todo bien. Era un pueblo en libertinaje. Era un pueblo que hacía lo que ellos querían. No estaban siendo gobernados por nadie físico o alguien terrenal, mucho menos por Dios. Ellos andaban, como dicen, puros cabros sin dueño. Y vemos, si usted lee el 17:6, usted lee el 21-25 de Jueces, usted va a leer y lo va a encontrar varias veces que dicen, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Dios había olvidado la ley que el Señor mandó a través de Moisés. Y esto es similar a lo que estamos viviendo en estos días. Gente que no quieren ser gobernados por leyes terrenales, mucho menos por Dios. Si alguien no puede obedecer a alguien que ve, es más complicado que obedezcan a alguien que no ven. Hermanos, tenemos responsabilidades civiles como ciudadanos. A veces tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho. Por amor a Dios, por respeto a Dios, por respeto a sus escrituras. Pero estamos en tiempo de que la gente hace lo que le parece y lo bueno es subjetivo.
No, si tener 2 mujeres no es malo, de todos modos yo no descuido a mis hijos. Es que mi esposa me ha descuidado y tratamos de justificarnos y la gente busca justificarnos y decimos, todos nosotros buscamos justificarnos cuando el Espíritu Santo nos dijo que algo está malo. Se le ha predicado, se predica el mensaje, la palabra del Señor, pero la gente busca justificarse. No, me tomo una cerveza los fines de semana, pero en casa, fíjese. Mi esposa me prepara las boquitas. No es malo. No le hago daño a nadie. Y así buscamos justificarnos. ¿Por qué? Porque no nos estamos guiando bajo los parámetros, bajo los lineamientos de la palabra de Dios, sino que cada quien hace lo que le parece bueno. Y lo mismo pasaba en ese momento. Yo quiero que vayamos a Miqueas 6:8, que dice, te he mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que menos la gente quiere en estos tiempos es humillarse ante Dios. Tenemos que rendirnos, postrarnos, entregar nuestra vida completamente al Señor para hacer lo que a Él le agrada. Dice Salmo 25:8, bueno y recto Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cuántos pecadores aquí conocieron el camino? Yo sé el camino que debo seguir. Que a veces no lo quiero hacer o me quiero salir, es otra cosa. Pero conocemos el camino. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar en sus veredas. Amén. Y vamos a leer mucho, hermanos, en este 19. Vamos en versículo 1. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Fijémonos en este detalle. ¿Dice esposa? No. ¿Dice prometida? No. ¿Qué dice? Concubina. Y hay diferencias entre una esposa y una concubina. La esposa es la mujer con la que el hombre se casa oficialmente. Es aquella que tiene todos los derechos, protección, respeto. Es aquella que es reconocido delante de la sociedad, o era reconocida en aquel tiempo delante de la sociedad, porque es parte del plan original de Dios para el matrimonio. Y vemos que una concubina es algo similar. Es una mujer que vive con un hombre, tiene relaciones con él, pero sin estar casada legalmente ni tener los mismos derechos que una esposa. Era visto como una pareja secundaria o de menor valor. Esto era bastante común con las criadas de las esposas de los hombres. Ellos tenían su esposa, pero si la mujer tenía una criada, la podían tomar como concubina o como mujer. Ya conocemos muchos casos de eso, no voy a profundizar. Pero vamos, la diferencia, no era esposa, sino que era concubina. Versículo 2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Vemos que hay una relación rota por la infidelidad. No nos da más detalles, no nos dice con quién lo engañó, cómo le fue infiel. Hay diferentes formas de ser infiel. No solamente con el acto sexual, sino que diferentes formas. Pero vemos que aquí la palabra del Señor dice que fue infiel. ¿Qué pasa? Pasan 4 meses, ella se va como dice, bueno, aquí esto no resultó, me voy a la casa de mi papá. Aparentemente, o vemos que ella tomó una buena decisión, no funcionaron las cosas, en vez de irse a la calle, se regresó para donde su papá, y su papá la recibió. Y pasan 4 meses y viene el levita y la va a buscar a casa de su padre. Si paráramos la historia ahí, qué bonito. Diríamos, miren, ella le fue infiel, pero el hombre, a pesar de lo que pasó, la fue a buscar a casa de su padre. Diríamos, similar a Oseas, que su esposa le era infiel, él la iba a buscar, y vemos cómo el Señor restauró, ¿verdad? Cómo era parte de un plan, todo eso. Pero este no es el caso. Vamos al versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Versículo 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose. Hasta ahí parece una bonita película. Si pasáramos una película, eso es algo precioso. Qué bonita historia de amor, dice. Pero no es el caso. Aparentemente, el hombre le hizo falta a su concubina, le hizo falta a su mujer, y fue a buscarle, dice, con palabras de amor. Trataba de volver a conquistar su corazón, volver a arreglar las cosas, pero no es así como transcurren los hechos. Y por cuestión de tiempo, hermanos, nos vamos a saltar hasta el versículo 9, y le voy a hacer un pequeño resumen de lo que usted va a encontrar ahí. ¿Qué es lo que pasa? El hombre pasa con su suegro, pasan comiendo. Es la costumbre de Israel de que cuando alguien llega, primero hay que darle de comer, y luego se habla de negocios o se habla del motivo por el cual han llegado. Y viene el padre y lo retiene 1 día, 2 días, 3 días, y le dice, no,
ándate mejor mañana, quédate a comer. Y comían, se hacía tarde y así pasaron varios días. Hasta que viene el hombre, viene el levita, al versículo 9, saltamos al versículo 9, y dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina, para anochecer te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa. ¿A quiénes les gusta ir a un lugar lejano de noche? Eso es feo. Ni se distingue a veces bien el camino, no se puede perder. Ahora imagínense en aquellos tiempos, hace miles de años, cómo habrán sido las noches en aquella zona. En la zona rural todavía hay ciertas partes no está iluminado completamente en nuestro país. Ya es menos quizás, pero a veces si no hay luna llena no se puede ni ver la mano. Ahora imagínense en aquellos tiempos. Le dice el suegro, no se vayan hoy, no se vayan, ya es muy tarde. Pero viene el levita y le dijo, me quiero ir. Quizás con un impulso, quizás de rebeldía, decirte, Señor, a mí no me manda, ya mucho me retuvo, me quiero ir. Y podemos ver que no escuchó la voz de su suegro. Es muy importante escuchar la voz de los mayores. Eso se platica mucho los días viernes acá. ¿Por qué vamos a escuchar la voz de los mayores? Porque ellos ya pasaron por ahí. A veces uno que quizás tiene menos años, uno no considera ciertos aspectos. Pero si este señor, su suegro, le decía, no se vayan hoy, era por algo. Pero vemos que el levita no consulta ni a Dios. No se encuentra ahí que diga, y el levita se detuvo a consultar con Dios para ver si su presencia iba con él en esa noche. No consultó ni a su mujer ni a su criado, y casi al final del día emprenden camino, cosa que creo que ni nosotros. A mí no me gusta manejar de noche. ¿Cuánto les gusta manejar de noche? A mí no mucho. Si le toca manejar de noche, ni modo, hay que hacerlo. Pero si es posible, no hay algo más bonito que uno salir temprano, 5 o 6 de la mañana, y ya con la luz del día. Si ahora en tiempos actuales, con vehículos, con teléfonos, uno a veces evita salir de noche, sino que espera al día siguiente, ahora imagínense los peligros que ellos se podían enfrentar. No es lo mismo ir en un bus urbano o un transporte público en la mañana que en la noche. Si lo vemos desde el punto de vista así, en la mañana todo se ve. En la noche uno ni sabe con quién va a la par sentado. Y ahora imagínense en ese momento. Y aún peor, que en ese tiempo nos dice la Escritura que no había rey, en Israel no había un orden. Cada quien hacía lo que querían. ¿Y qué es lo que dice Proverbios 21:5? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y esto es algo que yo he aprendido en el pasar del tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes quizás lo han aprendido también. Que a veces no se trata de actuar rápido, sino que se trata de actuar con sabiduría. A mí me ha pasado. Y eso lo aprendí un jefe, me enseñó eso a mí. No se trata de actuar rápido, no se trata de contestar rápido, se trata de contestar bien, a veces por correos. Y lo mismo pasa en nuestra vida, hermano. Hay decisiones que a veces tienen que esperar una noche. Ya uno al día siguiente, ya dormido, ya bañado, ya comido, uno piensa diferente. Pero no es bueno tomar decisiones en el momento de angustia, en el momento de preocupación, en el momento de enojo. Yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que hemos tomado decisiones apresuradamente y después nos arrepentimos. Este hombre actuó rápidamente porque dijo, me voy, pero nos vamos a dar cuenta que no fue la mejor decisión. Si se hubiera quedado una noche más, no hubieran pasado una noche de terror. Hubieran pasado quizás una noche de alegría, comiendo, platicando, pero no. Vamos a ir al versículo 11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. ¿Qué horas serán si decimos que había declinado mucho? Quizás 5 de la tarde, trato de imaginar, en nuestra zona, ¿verdad? Quizás eran 5 de la tarde y era casi finalizado el día, si tratamos de ubicarnos en el tiempo. Y dijo el criado a su señor otra vez, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven y sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien nos acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo, del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. ¿Cuántos se han quedado en una ciudad que no es la suya? ¿Cuántos los dejó el transporte público alguna vez? Yo he escuchado historias de varios de ustedes que por algún motivo se quedaron
sin llegar al lugar donde esperaban. Ellos trataban de encontrar un lugar y nadie les atendió. ¿Qué es lo que hicieron? Irse a un lugar público. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando a veces los deja el bus? Se van enfrente de la alcaldía, enfrente de la policía, al parque, enfrente de una catedral, una iglesia, porque en lugares concurridos. Ellos procuraron hacer lo mismo, y hasta cierto punto ellos tomaron una decisión acertada, porque en vez de una ciudad pagana esperando seguridad, se fueron a una ciudad de su gente, o de gente que trataban de buscar a Dios hasta cierto punto. Eran de los mismos en una ciudad de Benjamín. Nadie les dio posada, nadie les ofreció un lugar. Ya la hospitalidad se había perdido, cosa que en estos tiempos la hospitalidad también ya se ha perdido. A veces por la misma inseguridad, por la misma desconfianza. Si nosotros le preguntamos a nuestros abuelitos, si aún están con vida, cómo era el trato de un desconocido cuando llegaba a buscar ayuda, a cómo es ahora, es muy diferente. No es el mismo trato de los vecinos de hace 40 años que los vecinos de ahora, e incluso mismos vecinos. Y lo mismo estaba pasando en ese lugar. Y este es un llamado, mis hermanos, y el Señor me hablaba a mí cuando pasaba por este pasaje, es un llamado a hacer misericordia. No podemos esperar a decir, miren, a ella la dejó el bus. No, pero alguien más le va a ayudar. No, va a venir el alcalde a ayudarle a cierta persona. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta de la necesidad y estamos cerca, procuremos ayudar con lo que tengamos, pero ayudemos. A veces simplemente tocar la puerta y decir, mire, en lo que podamos ayudarle, aquí estamos. Y tratar de cumplir eso, porque una vez se dice por compromiso, mire, en lo que yo pueda ayudarle, ahí está el vehículo a disposición, a cualquier hora. Y en la iglesia le hemos dicho. Yo creo que mis hermanos sí lo hacen, porque tenemos el amor de Cristo, amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que gente por compromiso ofrece ayuda, pero el momento que se le busca, no atienden. Y a veces mismos familiares, o si atienden lo hacen de mala manera. Si nosotros vamos a ayudar a alguien, hermanos, hagámoslo como para el Señor. Hagámoslo para servir a Cristo. Hagámoslo para mostrar el amor del Señor. Tratemos de pensar, y esto es lo que me ha servido a mí, y ustedes como padres me entenderán. Ya cuando uno va avanzando y ve a alguien en necesidad, uno no piensa en uno piensa en un hijo. Mi hijo puede estar en situación más adelante y a mí me va a gustar que alguien lo apoye. La regla de oro, hermanos. Sembremos para luego cosechar. Mostremos el amor de Cristo. Tratemos de ayudar a aquellas personas que tienen necesidad. Vamos al versículo 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Versículo 19. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Cuando leamos burros, hermanos, en los escritos bíblicos, si lo ponemos a nuestros tiempos, es como que andaban sus vehículos, andaban sus camionetas, porque lo ocupaban para transportar. El hecho que digan ellos que tenían forraje y comida es como si no tenemos suficiente gasolina. Andamos cubiertos. Y el hombre, vemos que Levita menciona todo lo que llevaba. Aparentemente tenía cubiertas todas sus necesidades materiales, pero no involucró en su plan a Dios. No llevaba la cobertura de Dios este hombre. No iba con la presencia de Dios, no iba con el Espíritu del Señor, sino que él alocadamente tomó una decisión sin consultarle al Señor. Muchos de nosotros hacemos lo mismo, hermano. Aparentemente hemos cubierto las necesidades. Mis hijos tienen ropa, mis hijos tienen techo, mis hijos tienen educación, a mi esposa no le hace falta nada. Ya ni cabe la ropa en el ropero o en el guacal, no sé en qué lo guardarán, ¿verdad? En la caja, no sé. Pero nos olvidamos de lo más importante, de la presencia del Señor. Y gloria a Dios por aquellos que hacemos el esfuerzo de traer a nuestros hijos y nuestra familia a la casa del Señor, porque como hombres, como cabezas de hogar, tenemos la responsabilidad de poner el pan en la mesa, de dar cuando al hijo le hace falta algo, pero también somos responsables de llevarlos al camino del Señor, de decirle, hijo, vamos a la iglesia, hijo, lea la Biblia. Y es importante que nosotros también lo hagamos en frente de ellos. No vamos a exigir algo que nosotros no hacemos, de decir, hijo, ore, dale gracias a Dios por los alimentos. Es nuestro deber hacer eso. Si nosotros obligamos a nuestros hijos o le pedimos que, por ejemplo, le tomen las vitaminas, que se cepillen los dientes, ¿cómo no le vamos a inculcar que busquen de Dios?
Si nosotros nos interesamos, hay muchos padres, y en otros países es bastante común eso, que desde que son niños, ellos comienzan a ahorrar para su futuro universitario. Si nos preocupamos, hay muchos que se preocupan para el futuro universitario, que nadie le garantiza que ese niño va a llegar a esa edad, ¿cómo no nos vamos a preocupar por la salvación de su alma? Y es un llamado para todos nosotros que prediquemos primero con el ejemplo y compartamos el evangelio a nuestra familia, más nosotros como cabezas de hogar. ¿Cuántas cabezas de hogar hay aquí? Hay varios, es nuestra responsabilidad. Bonito se siente para el Día del Padre, ¿verdad? La foto, el regalo. Pero, ¿y los demás días? Pues, tenemos que nosotros recordar cuál es nuestro rol como padres de familia, como cabeza de hogar. Somos cabezas de hogar. Y a veces lo queremos poner como diciendo, yo soy aquí el que mando. Pero en realidad es, yo soy el que doy el ejemplo. Yo soy el que los voy a guiar. Yo soy el que los voy a encaminar. Mi deber es encaminar a mis hijos en las veredas del Señor, y el Señor va a hacer el resto. Hay cosas que solo el Espíritu Santo lo va a hacer, pero yo, como hombre, en lo que yo pueda, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, o voy a procurar hacer lo que a mí me corresponde. Y vemos en el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, dice el hombre anciano, versículo 20, pase a contigo a tu necesidad toda, quede solamente a mi cargo, con tal que no pase la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, versículo 21, y le dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. ¿Dónde han leído algo similar? Con Lot, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, es calcadito. Y yo aquí quiero mencionar algo, que decimos, es que los tiempos de antes eran mejores. Hermanos, los tiempos de antes eran igual de corrompidos, de corruptos, como lo que estamos viviendo ahora en día. ¿Por qué? Porque en el hombre hay maldad. Tal vez habían ciertas características como la hospitalidad, pero maldad ha existido. Nuestros tatarabuelos, si no conocían de Dios, cometían pecado, desagradaban a Dios con sus acciones. Y vemos aquí que así como en Génesis, muchos años atrás, y ahora en Jueces, el comportamiento de los hombres sin Dios es el mismo. Menos mal que eran de Benjamín, que eran de las mismas tribus, eran hermanitos. Y miren lo que estaban haciendo, eran hombres que ya se habían alejado de Dios. Así como en Sodoma y Gomorra, pero aquí aún peor, porque en Sodoma y Gomorra ellos no conocían para nada a Jehová, pero estos eran de la tribu de Benjamín, era gente descendiente. Eran hijos, eran nietos, bisnietos, eran otras generaciones de los que habían salido de Egipto. Conocían al Dios verdadero, sus antiguas generaciones habían conocido al Dios verdadero, pero caminaban como si nada. Y yo le pido al Señor misericordia, porque de poco va a servir que digan el abuelo pastor, el papá pastor y los hijos perdidos. ¿De qué va a servir que yo diga, mi bisabuelo es fundador de la iglesia tal? ¿Y usted se congrega? No, fue que no me estoy congregando. Personas que han conocido la palabra del Señor. Vemos que eran de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Cuando dice conocer, no crean que era platicar, esto lo conocemos, ya hemos discutido esto, sino que era conocer sexualmente, abusar sexualmente de ellos. Eso lo querían hombres con hombres. No dijeron saquen a la mujer, dijeron saca al varón para que lo conozcamos. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y dicen, no, es que esto del trastorno, ¿verdad? Esto de la identidad de género, esto de las depravaciones sexuales, es de estos tiempos, hermanos. Antes estaban corrompidos, estaban corruptos. Si nosotros no tenemos a Dios, nuestros peores deseos salen a luz, salen a flor. Lo que usted deseaba quizás antes de venir a Cristo, ya no lo desea ahora. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que está en nuestros corazones y Él nos va guiando cómo debemos caminar. Que a veces nosotros podemos vernos tentados. Eso es, somos humanos. Hasta Jesús fue tentado. Pero con el Espíritu Santo nosotros podemos vencer cualquier acechanza del enemigo, cualquier tentación. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 23? Y salió a ellos el dueño de la casa, ese era el anciano, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, versículo 24, mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hermanos, podemos ver cómo la mujer en ese momento no valía nada. Imagínense, ¿quién daría a su hija para salvar a otro? Y esto es muy arraigado en la cultura de esos tiempos, que quien estaba bajo el techo de ellos o de uno respondía por ellos, uno debía protegerlos. Pero hermanos, ¿quién de nosotros, o alguien en sus 5 sentidos, quién va a dar a su hija para que la abusen, para salvar a un hombre desconocido? Y ojo aquí, que no sé con qué valor le dice la concubina, la mujer de este,
¿Con qué derecho él estaba ofreciendo a la mujer del otro? Pero podemos ver cómo la mujer en ese momento había perdido el valor. La veían como una cosa, como una prenda más. Pero el Señor nos recuerda que nosotros valemos la sangre de Cristo. Vamos al versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, o sea, levita, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Le hago la pregunta, ¿le contarían esta historia a sus hijos antes de dormir? Difícilmente. ¿Lo darían maestras escuelas bíblicas en el domingo, el siguiente domingo? Quizás no, un tema muy crudo. Lo que les comentaba, pasamos eso a una película, ¿creen que sería para todo público? No. Para mí esa es una noche de terror lo que pasó ahí. Y el levita no la defiende, sino que se salva, a sí mismo la entrega para salvarse. Lo esperado hubiera sido que la protegiera. Y se lo mencionaba el otro día, si alguien quiere hacerle algo a un perrito de uno, a una mascota, uno va y lo defiende. Hemos visto videos en redes sociales cuando osos han entrado, allá en Estados Unidos, en Canadá, entran a los patios y salen los dueños a defender a sus perros de los osos, a sus perros. ¿Cómo no vamos a defender a alguien de nuestra familia? Lo esperado, o lo que hubiéramos esperado de un hombre, es que hubiera defendido a la mujer. Una decisión apresurada lo puso a ese hombre, o los puso a ellos en esa situación que les costaba quedarse una noche más. Pero él, por actuar alocadamente, por decidir apresuradamente, le fue mal. Esta situación se hubiera podido haber evitado, sí, si hubiera actuado con sabiduría. Se pudo haber evitado si hubiera buscado de Dios, sí, si lo hubiera consultado. Pero el hombre quiso decidir por sí mismo. Y les hago la pregunta a ustedes, mis hermanos, ¿qué se espera de un hombre cuando una mujer está en dificultad? Aunque no sea familiar de uno, pero hay un hombre que la defendela. O viene un malhechor, por lo menos que lo empuje, ¿verdad? O por lo menos que trate de defenderla. Si eso se espera de la sociedad, de un desconocido a una desconocida, ¿qué no se debe esperar o qué no se espera de un esposo a una esposa? O de un familiar a otro familiar. Lo que se esperaba o lo que yo hubiera esperado de él es que la protegiera. De decir, bueno, vamos a luchar, son un montón, son bastantes, y aquí nos morimos todos, nos morimos luchando. Pero no, él cobardemente la sacó y para salvarse él dijo, vaya, aquí así las doy. Él entregó a su mujer para poder salvar su pellejo, como dicen, para poder salvarse a sí mismo. Y cuando yo leía esto, hacía la comparación de cómo Cristo actuó diferentemente. A pesar que nosotros le hemos fallado, porque este hombre puede haber dicho, bueno, de todo modo esta mujer me fue infiel, que le hagan lo que quieran hacerle. Pero Cristo actuó diferente con nosotros. ¿Cuánto le han sido infiel al Señor aquí? Solo yo, no todos, ¿verdad? Pero Él, en vez de entregarnos a que hicieran lo que quisieran con nosotros, Él dio su vida por nosotros. ¿Qué dice Efesios 5:25? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos que diferente a lo que hizo el levita. Se entregó a sí mismo, a pesar de que hemos sido infieles, a pesar de que le fallamos constantemente, Él se entregó. La gran diferencia. Yo le daba gracias al Señor por el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Qué tal si el Señor fuera humano y actuara así alocadamente, apresuradamente? Pero Él se entregó a sí mismo. Como dice en Oseas 3:1, que a pesar de la infidelidad, Dios ama a su pueblo. Y es una aplicación para nosotros. Como padres de familia, como adultos, como mayores, porque tal vez nosotros no tengamos hijos, pero sí quizás somos una figura paterna, materna, una figura quizás de supervisión o de liderazgo sobre ciertos familiares, sobre sobrinos, sobre nietos. Y la pregunta es, ¿será que estamos protegiendo a nuestra familia? Y usted me va a decir, hermano, ¿y cómo va a creer que yo voy a hacer eso? Impensable. Yo creo que sí, hasta cierto punto impensable. Creo que nadie de nosotros, de su sano juicio, haría lo que ese hombre hizo. Pero estamos protegiendo a nuestras familias de aquellos ataques que no se ven. A veces nosotros dejamos desprotegido a nuestra familia. ¿Por qué? Porque evitamos hablar temas incómodos por no pasar un mal momento. Dejamos de proteger a nuestras familias cuando dejamos de buscar a Dios. Tal vez nosotros no hagamos algo literal como eso de echar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que hagan con ellos lo que quieran. Pero si nos alejamos de Dios y no buscamos de Dios, los estamos dejando desprotegidos. ¿Será que nosotros estamos tratando a nuestras esposas como Cristo trata a su iglesia? ¿Estamos protegiendo a nuestra familia como Dios cuida a sus iglesias? Este hombre, hermano, sabía lo que le podía pasar a su concubina y no le importó. Dice en la palabra que abusaron de ella toda la noche hasta que salió el alba.
Toda la noche pasaron abusando de esta mujer. Fue una noche de terror. Para el hombre, ya vamos a leer ahí que el hombre levita pasó tranquilo esa noche. Él durmió tranquilamente. Mientras a la concubina, mientras a la mujer, le estaban haciendo lo que querían. Y pongámonos en los zapatos de la concubina. ¿Cómo se habrá sentido ella en el momento que el hombre la saca? Y le dice, vaya, ahí le queda. Creo que ella quizás ingenuamente ha de haber pensado, bueno, este me va a cuidar a mí. ¿Cuántas mujeres no han esperado que sus hombres las protejan? ¿Cuántas mujeres han puesto su confianza en los hombres y dicen, no, es que mi esposo no me va a ser infiel, a mí nunca? Es que él me va a proteger siempre. Pero el único que nos puede proteger es el Señor. Qué difícil esta situación, que ella estaba a salvo en casa de su padre. Ella estaba tranquila ya. Quien la fue a buscar fue el hombre. Y aquel hombre que le dio palabras de amor, aparentemente palabras de amor, es el mismo que la sacó a la calle. Es el mismo que la entregó. No tiene sentido, y a mí no me hace lógica que este hombre la haya ido a buscar si no le iba a proteger. Si estaba tranquilo en la casa de su papá. No era por amor que este hombre la había buscado. No sé cuál será la razón, pero amor estoy seguro que no era. La entregó a X cantidad de hombres. La Biblia no dice, pero dice que pasaron toda la noche con ella. A veces descuidamos a nuestra familia, a veces las entregamos al mundo. Al no escuchar, al no estar presentes, al no hablar lo que hay que hablar, al no educar a nuestros hijos. Si nosotros no hablamos de los temas incómodos con nuestros hijos, ellos van a encontrar información en las redes sociales o van a encontrar información en amigos y quizás no va a ser la información más acertada o más adecuada según la palabra del Señor. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, si nosotros no cuidamos de nuestra familia, alguien más va a tratar de educar a nuestros hijos. Tengamos cuidado. Vamos al versículo 27, hermanos. Y se levantó por la mañana su señor. Se levantó por la mañana. Entonces, da a entender que el hombre se acostó y durmió. Si uno cuando a veces va a dejar el carro al taller y el carro queda en el taller, uno está como incómodo, ¿verdad? Tal vez uno duerme, ¿verdad? Pero uno dice, ay, el carro. ¿Sabes qué le están haciendo al carro, verdad? Que ya le cambiaron la llanta de repuesto. Con un vehículo, hermanos. ¿Cuántos han dejado un perrito, una mascota donde el veterinario una noche? Y quizás se siente que hay incomodidad. ¿Cuántos han dejado a un hijo hospitalizado? Yo recuerdo la noche previa, bueno, 2 noches previas cuando mi esposa iba a dar a luz, yo esa noche pasé tranquilo. Y a la noche siguiente que habían nacido, mis hijos, yo también estaba intranquilo. A pesar que confiaba en el Señor y todo estaba bien. Pero ahora imagínense este hombre que entregó a su mujer y dice aquí en el versículo 27, y se levantó por la mañana a su señor. O sea, él durmió plácidamente. Y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Versículo 28, él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándole sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Le dice, levántate y vámonos. Ni siquiera fue a revisar si estaba viva. No revisó, no le preguntó, mira cómo estás. ¿Necesitas que te traiga algo? Ni una palabra de dolor, ni una palabra de compasión, ni una palabra de misericordia. En vez de dolor o de compasión, él muestra frialdad. Este hombre ha dicho, tomo esta mujer infiel, tuvo su merecido, que tenga su merecido. No, ninguna palabra de amor. La trata ella como que fuera una carga, no como una persona que dice que le echó al asno, le echó al burro. Pareciera que todo lo que esto hizo, lo hizo como cierta venganza. Yo llegaba a esa conclusión, que pareciera que él estaba, pues no estaba a gusto, que la mujer estuviera tranquila del papá y él ahí, me imagino quizás sus amigos le hacían burla, no sé. No sé qué es lo que pasaba por la mente de este hombre, pero pareciera, según lo que leemos, que él hizo todo esto como por venganza, como decir, bueno, no quiero que esta mujer esté bien, como si me fui infiel, ¿cómo va a estar tranquilo en el papá? Pareciera que como que la vida de la mujer no le importaba a él, ¿por qué? Por haberle sido infiel. ¿Y qué dice Levítico 19:18? Esto estaba en la ley. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Era un levita, era un hombre que en teoría conocía la ley, pero no la aplicaba. ¿Cuántos hombres de Dios que predicamos o que predican se saben la ley, conocen la ley, pero no la viven? ¿De qué me sirve a mí saber la palabra de Dios de memoria si no la voy a aplicar?
A veces son los hermanitos que menos conocimiento tienen en la Biblia, los hermanitos que quizás menos formación académica tienen, son los que más en santidad viven y son los que más demuestran el amor de Dios. Este hombre, lo menos que tenía en su corazón era Dios. Lo menos que tenía este hombre en él era la presencia de Dios. No tenía el Espíritu de Dios. No podemos actuar nosotros igual. Vemos el versículo 29 y todavía la historia de terror sigue. La noche de terror ya pasó, pero la historia de terror sigue. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y yo sé que tiene curiosidad usted de seguir leyendo quizás, y eso lo va a hacer en la tarde usted en la casa. Le pregunto, ¿le contaría esta historia a su hijo antes de dormir? No. Es una historia de terror. ¿Que está en la Biblia? Está en la Biblia. Uno dice, y esto está en la Biblia. Alguien que quizás no ha leído la Biblia completa, que no creería que está en la Biblia. Y esto está en la Biblia. Y es para mostrar, para reflejar qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. Hay muchas cosas que nosotros no las hacemos, porque quizás nos llevarían presos. Pero si nos dieran la oportunidad de actuar deliberadamente, ¿sabe qué cosas no haríamos, hermano? Si nos dijeran, vaya, todo lo que ustedes hagan este día no les va a tomar en cuenta, a saber qué haríamos. La trata como un objeto, hermano, la corta en pedazos. Posiblemente a ese punto ya estaba muerta la mujer. La parte como que hubiera sido quizás una res, como que hubiera sido un animal. Quizás ni los perritos cuando mueren, ¿verdad? Se les da una sepultura, se entierra en algún lado. Y ahora trató a su concubina así. ¿Creen que su padre, si hubiera sabido que eso iba a pasar o que le iba a hacer este hombre, le hubiera dejado salir? Pero el hombre llegó con dobles intenciones. Llegó con palabras de amor que el papá se alegró. Tengamos cuidado otra vez con las dobles intenciones. Pero cuidemos a nuestra familia, hermano. No todo el que llega a nuestra casa con palabras bonitas tiene bonitas intenciones. No todo el que llega bien peinado, no todo el que llega en un buen vehículo y llega a nuestra casa lleva buenas intenciones. Hermanos, y es una oportunidad para que nosotros le demos gracias al Señor y hagamos esa comparación entre levita y Cristo. Y siempre en toda la palabra del Señor, si la palabra está aquí, porque la palabra inspirada por Dios, ¿cuánto creemos eso? Amén. Es porque tiene un propósito, es porque podemos aprender. Y esto el Señor me hablaba a mí, esa comparación entre cómo actuó el levita y cómo actuó Cristo. El levita la entregó para salvarse. El levita no la defendió, fue frío, sin palabra de amor. La trató como un desecho. Hasta cierto punto quizás se vengó. Era un hombre religioso, pero que tenía su corazón alejado de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo para salvarnos. Cristo nos defiende como un abogado. ¿Cuántos hemos sido culpables aquí? Somos culpables, pero es por su sangre que somos justificados delante del Padre. Es Jesucristo que entregó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser redimidos. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 2:1? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La indicación es no pequen, hermano, no pequemos. No dice pequen deliberadamente, que todo modo el Señor los perdona. No, la instrucción es no pequéis, y por eso hacemos énfasis que debemos vivir en santidad. Y si alguno hubiere pecado, el Señor nos conoce. Yo conozco a mis hijos, que aunque ellos procuren a veces portarse bien, más de algo me van a desobedecer. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor nos llama amados, nos llama hijos. La iglesia no es la concubina de Cristo. Va a ser la esposa del Cordero. ¿Ven la diferencia? Yo le daba gracias al Señor por sacrificio. No nos dijo, la concubina esa. A pesar de que hemos sido infieles. La mujer que se le fue infiel una vez, nosotros cuántas veces no le hemos sido infieles y le seguimos siendo infieles. Pero Cristo nos trata como su tesoro, como su tesoro más preciado. Cristo nos llenó de gracia y de verdad. Y por eso, hermano, cuando alguien lo quiera tratar mal, cuando alguien le diga que usted no vale, cuando alguien lo quiera ver de menos, recuerde que valemos la sangre de Cristo. Él descendió y caminó entre nosotros, sufrió por amor a usted y a mí, por amor a los que estamos escuchando este mensaje. Imagínense el Señor nos despreciara en base a cada falla, que al final del día nos hiciera el conteo. Vaya hijo, ¿cuántas veces me fuiste infiel hoy? Y este es un llamado, hermanos, para que nosotros revisemos nuestras vidas y recordemos lo que puede pasar cuando el pueblo de Dios se aleja de su rey. Recordemos que ese pueblo vivía como quería. El corazón se enfría, el liderazgo se corrompe y poco a poco vamos a empezar a ceder a las tentaciones del enemigo.
Recordemos, hermanos, que nosotros debemos de proteger a nuestra familia, a nuestras esposas, como Cristo protege a su iglesia. Yo quiero que esta mañana nos pongamos de pie. Y esta no es solamente una historia del pasado, no solamente es una historia de terror más, sino que es un espejo de lo que pasa cuando el pueblo de Dios se aleja. Dios nos hace el llamado para que protejamos a los nuestros. Es un llamado para actuar con sabiduría. Hermano, no tome decisiones alocadamente, apresuradamente. A veces hay que dejarla una noche, un día más, una semana más. Busquemos la presencia del Señor en esta mañana, no solamente su provisión. Tengamos corazones sensibles, no endurecidos. Y recordemos, hermano, que no debemos de ser como el levita, que aparentemente era un hombre de Dios, sino que procuremos ser como Cristo, aquel que entregó su vida por la iglesia, aquel que entregó su vida por nosotros que hemos sido infieles. Amén.